Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión sincrónica de el módulo número 2 de la asignatura de Estadística y Probabilidad. El día de hoy vamos a hablar del módulo 2 que comprende toda la parte de probabilidad, toda la parte de combinatoria. Y también pues iremos a hablar un poco frente a lo que es el informe de laboratorio. Este informe de laboratorio es muy fácil, demasiado fácil, pero iremos a tocar un momento esa parte del informe de laboratorio. Bueno, quien está dando la conferencia, el profesor Fernando Torres, y los está acompañando y las está acompañando durante este proceso. Bueno, ya como lo indicaba, pues esta sesión sincrónica, pues el objetivo es explicar los conceptos básicos de probabilidad a través de ejercicios que se desarrollen los contenidos, ¿cierto?, pertinentes a este módulo 2 y especialmente al curso de estadística y probabilidad. Entonces, le doy la bienvenida a Angie, a Mariana. Recuerden que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada en la parte de conferencias y también queda guardada en otro aplicativo para cargársela si la necesitan en algún momento. Bueno. Entonces, el orden del día, vamos a hablar de toda esta parte de nociones de probabilidad, operaciones, lo que son las probabilidades simples, las condicionales, lo que es la parte del teorema el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿sí? Que esos son los temas importantes. De acá, recalco que es fundamental tener presente que el teorema de Bayes, pues es el informe de laboratorio como tal. Bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar de unos conceptos importantes. Primero vamos a mirar qué es esa parte de probabilidad. En las matemáticas, especialmente en los conceptos matemáticos, la probabilidad dice que es el cálculo matemático que mide la posibilidad de que ocurra un experimento aleatorio. Nosotros cotidianamente siempre hablamos de probabilidad. La probabilidad que llueva el día de hoy, la probabilidad que saque 5 mi evaluación, la probabilidad de que hoy haga bastante sol, la probabilidad de que compre X o Y cosa. Entonces, siempre en nuestro lenguaje cotidiano estamos hablando de probabilidad. Lo que pasa es que aquí hablamos de una probabilidad matemática, o sea, lo mismo, pero ya la convertimos en un cálculo matemático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permite medir la posibilidad de un experimento aleatorio, ¿sí? La probabilidad que si yo cojo una moneda y la lanzo, ¿cuál es? Que me salga cara o que me salga sello. O la probabilidad si yo tengo un dado, ¿cierto? Y al lanzarlo, la posibilidad que me salga el 1, que me salga el 2, que me salga el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Entonces, eso son conceptos de probabilidad. Además, también es importante indicar que un experimento aleatorio, ¿cierto? Es aquel fenómeno en que sus posibilidades o resultados dependen del azar haciendo, o sea, de estar en ejecución o la posibilidad de ese posible resultado que se pueda obtener con exactitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablo de la moneda. Si yo la lanzo, ¿cuál es la posibilidad que me salga el sello, que me salga la cara? Ahí estoy hablando de un experimento aleatorio. Recordemos que la moneda pues tiene un sello y tiene una cara, entonces es como si tuviera dos formas, dos caras. Ese es el experimento aleatorio. Lo mismo pasa con el dado. Tiene 6, ¿cierto? 6 caras divididas en 6 punticos, ¿cierto? Del 1 al 6. Entonces, ahí está el experimento aleatorio y eso es probabilidad. Ese es el concepto de probabilidad. Entonces, cuando definimos esta parte de probabilidad, imagínense que eso tiene un orden lógico y una representación, ¿sí? Y para eso están los sucesos y los eventos. Un suceso es un experimento aleatorio de cada uno de los subconjuntos de ese espacio muestral. Me explico. Si yo hablo de un suceso, normalmente se representa con una letra S, ¿cierto? Voy a cambiar el color rojo por un color azul. S, ¿qué significa ese suceso o evento aleatorio? En el momento que yo hable de ese suceso o de una probabilidad de una moneda, por ejemplo, voy a hablar de la moneda que lanzo, tiene cara y sello. Esto, lo que yo estoy marcando acá, ese es el llamado experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, tiene la cara y tiene el sello, ¿cierto? O lo mismo, y esto, toda esta partecita comprende lo que es realmente el experimento aleatorio, lo que es el concepto de probabilidad como tal, ¿listo? Entonces, eso quiero que quede muy claro.
Además, yo puedo indicar también fácilmente que esta partecita me va a indicar este suceso. Si yo tengo un dado, recordemos que un dado está definido por 6 caras. Por la primera cara que tiene un número 1, la segunda cara tiene 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6. Esto es lo que recibe el llamado suceso o evento. Entonces, todo ese suceso es un experimento aleatorio. ¿Y qué es el experimento aleatorio? Pues toda esta partecita. ¿Listo? Entonces, esto es lo que comprende el concepto realmente matemático de probabilidad. Perdón. Pero entonces eso está clasificado en 4 puntos importantes. Primero, hay un suceso elemental, o sea, un suceso elemental. ¿Y qué es un suceso elemental? Es que cada uno de los elementos que forman parte de ese espacio muestral, ¿sí? O sea, son cada uno de estos elementos. O sea, estoy hablando de la cara y el sello. O sea, este es un elemento, este es otro elemento, este es un elemento, este es otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Estos elementos conforman un suceso elemental. Viene un suceso compuesto como segunda característica. Y el suceso compuesto es que puede aparecer un subconjunto de ese espacio muestral, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad que me salga a lanzar el dado, me salga un número par? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número par? Entonces, nosotros sabemos que el suceso está marcado por los números pares. ¿Y cuáles serían? 2, 4 y 6. Esta partecita es el llamado suceso compuesto porque aparece de este suceso principal, ¿sí? Entonces, es el subconjunto de ese espacio muestral. Viene un suceso seguro como tercer punto importante. Y el suceso seguro es el que está formado por todos los elementos posibles, ¿cierto? De ese espacio muestral. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad que me salga el 6? La probabilidad que me salga 6. Claro, ¿cierto? ¿Por qué hablo de que este es un suceso seguro? Porque sé que el dado tiene una cara 6. Sé que el dado tiene una cara 5. Sé que el dado tiene una cara 4, una cara 3, una cara 2, una cara 1 y una cara 1, ¿cierto? Pero ahora, si yo digo ¿cuál es la probabilidad que me salga el 7? Sabemos nosotros que un dado no tiene 7. Entonces, eso ya tiene otro nombre que se llama suceso imposible, ¿cierto? El suceso seguro es que nos muestra que realmente está dentro del espacio muestral y el suceso imposible es el que no aparece dentro de ese espacio muestral. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ojalá me esté haciendo entender frente a lo que es las características de la probabilidad. Entonces, recordemos, está el suceso elemental, el suceso compuesto, el suceso seguro y el suceso imposible, que por ende, nosotros por nombre sabemos que no existe un suceso imposible porque no está dentro de ese espacio muestral. Entonces, desde ahí aparecen una característica que se llama la ley de Plus, ¿cierto? Y la ley de Plus es la forma como nosotros utilizamos matemáticas o el cálculo matemático para determinar la probabilidad de un evento aleatorio. Entonces, si nosotros realizamos un evento aleatorio de n sucesos significa el número de eventos de ese experimento aleatorio. Por ejemplo, cuando lanzamos el dado, ¿cierto? El dado sabemos que son 6, entonces ahí n es igual a 6. De todos, ¿cierto? Igualmente dan las posibles equivocaciones, entonces si A es un suceso, la probabilidad que ocurra el suceso A está definido por una fórmula matemática. ¿Y cuál es la fórmula matemática? La fórmula matemática me dice que la probabilidad, ¿cierto?, de ese evento o suceso viene siendo igual a los casos favorables, ¿cierto?, dividido por los casos posibles, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la ley de Plus o la fórmula para determinar la probabilidad simple, ¿sí? Eso es una probabilidad simple. Entonces, está los casos favorables sobre los casos posibles, ¿cierto? Por ejemplo, voy a compartir pantalla acá porque creo que no tengo otra diapositiva en blanco antes de poder explicar. Voy a compartir pantalla un momento. Y quiero utilizar aquí mi tablerito o el Pi.
para poder que me quede bien clarito esta partecita. Entonces, cuando hablo acá de este ejercicio, entonces voy a utilizar mi lápiz. Nosotros sabemos automáticamente o en el concepto matemático dice que la probabilidad de un evento es igual a los casos favorables sobre los casos posibles, ¿cierto? Entonces, esto es muy fácil. Entonces, vamos a decir que cuál es la probabilidad de que el momento que yo lance un dado me salga el 3. ¿Cuál es la probabilidad en el momento que yo lance un dado me salga el 3? Recordemos acá fácilmente que el dado, ¿cierto? Tiene 6 caras, ¿cierto? Ya nosotros sabemos y conocemos automáticamente ese dado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este tiene una cara, este, bueno, 2, 3, ¿cierto? Entonces yo voy a marcar aquí el suceso, ¿cierto? O el espacio muestral. Dice que tiene 6 caras, entonces la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Listo. Entonces, vamos a decir que cuál es la probabilidad que me salga el 3. En el momento que yo lance el dado, me salga el 3, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que, estimados estudiosos y estudiosas, que solamente hay un 3, mírenlo, ¿cierto? Una cara que tiene el número 3 o 3 punticos, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de ese suceso, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A los casos favorables. Los casos favorables son, en este caso, la cara, ¿cierto? Que tiene el número 3. ¿Y cuántas caras tiene el número 3? 1. Esos son los casos favorables. Y los casos posibles es todo el suceso o todo el evento aleatorio. ¿Y cuántos casos posibles tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos posibles. Entonces ya estoy haciendo matemáticamente eso. Lo que hago es dividirlo, ¿cierto? Entonces divido, voy aquí a mi calculadora fácilmente. 1 dividido en 6 me da 0,166. O sea, esto 0,166. Yo puedo multiplicar esto por 100, ¿cierto? Y esto me equivale al 16,6%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que lanzar un dado me salga el 3? Del 16,6%. Eso es lo que nosotros conocemos como probabilidad simple y lo que es el concepto de la ley de Plus, ¿cierto? Que es casos favorables sobre casos posibles. Siempre vamos a tener en cuenta esa expresión matemática. Bueno, entonces de ahí es lo que estaba definiendo acá. Dice ahora, por ejemplo acá, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 monedas al aire salgan 2 caras? ¿Cierto? 2 monedas al aire salgan 2 caras. ¿Cuál es la probabilidad? Miremos acá. Si yo lanzo una moneda, acá esta partecita, voy a decir, elimino esta parte, voy a eliminar acá esta parte, voy a salir de acá. Si yo lanzo, como aquí me dice que 2 monedas, entonces la primera moneda automáticamente al lanzarla me va a salir cara y sello, ¿cierto? ¿Cierto? Y luego lanzo la otra, pues me va a salir cara y sello. Cara y sello, cara y sello, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que ya hay 4 posibilidades, porque es que estamos haciendo de 2 monedas, o sea que significa que el suceso es ¿quién? Entonces, estamos hablando de cara, de sello, de cara y sello. Listo. ¿Cuál es la probabilidad? Perdón, que aquí perdón, aquí un momentico, perdón, aquí. Estoy definiendo una partecita y quiero devolverme otro momento porque quiero acá esta partecita y sello. ¿Cuál es el suceso acá? El suceso lo voy a marcar aquí con este color. Entonces, el suceso quiere decir que es igual. Permítanme acá. Ojo, aquí hay una cara, o sea, salen las 2 caras. Puede salir cara y sello en el momento de lanzar la moneda. Puede salir sello y cara, o sea, primero sale el sello y luego la cara. O puede salir sello y sello. Listo. Entonces, aquí hay 4 casos posibles, miren. 1, 2, 3, 4 casos posibles, ¿cierto? Ahora, de esos 4 casos posibles me dice que salgan 2 caras. Pues solamente hay un caso favorable, miren. Que me salga en el momento de lanzar las 2 monedas, me salgan 2 caras, pues una sola. Miren.
porque aquí ya es cara y sello. En esta moneda en los momentos es cara y sello. Aquí sello y cara. Y aquí los dos son sellos. Entonces, la probabilidad me va a indicar que esto es igual la probabilidad de ese suceso, casos favorables, que sería en este caso 1, ¿cierto? Porque hay una sola posibilidad, perdón, un caso favorable, y lo divido por los casos posibles. ¿Y cuáles son los casos posibles? 4. ¿Listo? Entonces ahí puedo dividirme a 0,25. Si lo paso, lo quiero pasar por porcentaje, me daría, lo multiplico por 100 y me daría el 25%. ¿Listo? Entonces, la probabilidad que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras es del 25%. Entonces, ahí estamos utilizando lo que es el concepto de probabilidad, la ley de Plath, o lo que se define claramente como la probabilidad simple. Entonces, desde ahí aparece ese espacio muestral que nosotros ya sabemos que es todo el conjunto de los posibles resultados, ¿cierto?, de ese experimento aleatorio. Eso decía Trioya. Trioya decía que el espacio muestral es pues todos los resultados. ¿Y cuáles son todos los resultados? Pues toda esta partecita. Entonces, esto también recibe el nombre de espacio muestral, ¿cierto? Que es lo que dice Trioya. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, al lanzar dos dados, anota los resultados de la suma de los puntos obtenidos. Entonces, si yo lanzo dos dados, pues es ya, entonces, ¿qué sucede? Que puedo lanzar un dado, me sale el 1 y me puede salir el 2, me puede salir el 1 y el 3, me puede salir el 1 y el 4, me puede salir el 1 y el 5, me puede salir el 1 y el 6, ¿cierto? Ahora, me puede salir el 2 y el 1, me puede salir el 2 y el 2, me puede salir el 3 y el 1, me puede salir el 4 y el 5, el 5 y el 6. Eso es un espacio muestral. ¿Listo? Entonces, en todos los posibles eventos que sucedan de ese experimento. Entonces, dentro de la probabilidad, estimados estudiosos y estudiosas, están unas técnicas de conteo. Hay unas técnicas de conteo. Y esas técnicas de conteo están clasificadas en dos. Las técnicas de conteo, que son permutaciones y combinatorias, y las operaciones de probabilidades. Están dentro de las técnicas de conteo, o las llamadas propiedades, ¿cierto? Entonces, perdón. Dentro de las primeras técnicas, que son las permutaciones y las combinaciones, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos claramente y a veces decimos mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas, bananas, ¿cierto? Y no importa el orden como yo lo haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo picar primero banano, luego manzanas, luego las uvas, le puedo echar las uvas, luego el melón, ¿cierto? O primero le echo el melón, luego el banano, luego las uvas, ¿cierto? Y puedo hacer esa mezcla y me va a resultar la misma ensalada de frutas. Cuando yo haga eso, ¿cierto? Eso se llama combinación. ¿Qué significa? Que la combinación no necesita un orden, no necesita un orden. En la probabilidad de la combinación no necesita un orden, ¿cierto? Entonces yo puedo combinar de varias formas y el resultado va a ser el mismo, ¿cierto? Uno. Pero existe otra, que es la permutación. ¿Y qué sucede con la permutación? La permutación sí necesita un orden. Por ejemplo, ¿qué sucede con los candados que tienen esos numeritos o esos candaditos que son automáticos, ¿cierto? De seguro, que yo le coloco la clave, lo coloco el 1, le coloco el 3, le coloco el 5, ¿sí? Entonces, para yo poder abrir el candado, tengo que hacer la misma secuencia. 1, el 3 y el 5, ¿cierto? Entonces, necesita el orden para que el candado se abra. Eso se llama permutación, ¿sí? O sea, necesita un orden. De presidente, por ejemplo, que va a ser el presidente, el vicepresidente, el fiscal, eso necesita un orden, eso se llama permutación. Hay otros elementos que no necesitan o no importa el orden, se llama combinatoria. Pero cada una de esas estimadas estudiosas tienen unas características y unos elementos importantes, ¿cierto? Dentro de las permutaciones, existen que se pueden repetir y existe la forma de no repetirse en las permutaciones. Recuerde que las permutaciones, ojo, las permutaciones necesitan un orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el candado, lo que yo hablaba del ejemplo anterior, el candado yo le puedo colocar el código de los 3, ¿cierto? Y yo necesito
colocar los 3, 3, 3, 3, de forma ordenada, ¿no? Yo no puedo colocar de pronto primero el 3, luego el otro 3 y luego el otro 3, ¿cierto? Si no hay un orden lógico de ese candado y si no, no va a abrir. Eso se llama permutación que se repite, ¿cierto? Pero hay otra permutación de que no se repite, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Que no necesita repitencia y por lo tanto, ¿cierto? Puedo establecer el número, ¿cierto? Pero de orden, ¿sí? Porque acordémonos que las permutaciones, vuelvo y lo repito, las permutaciones sí deben tener un orden, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en una carrera, ¿quién llegó primero, segundo y tercero? Ahí estamos hablando de un orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues hay una fórmula matemática que se utiliza para para la permutación. ¿Y cuál es la permutación? Normalmente la permutación se representa con una letra P, ¿cierto? De un evento, o sea, N, ¿cierto? Por un experimento de éxito, llamémoslo un experimento de éxito, porque esta N es el experimento aleatorio, ¿cierto? De los diferentes sucesos posibles que hayan, y de acá esta R significa que voy a sacar un subconjunto de esa N, ¿sí? Eso es lo que se llama una probabilidad de éxito. ¿Qué va a ser igual a quién? Aquí vamos a combinar, o sea, la combinatoria, la permutación de n, nosotros ya sabemos que n es el experimento, ¿cierto? Aleatorio multiplicado por una parte factorial. Y lo dividimos por n menos r factorial. ¿Pero qué es factorial? Me voy a permitir compartir pantalla de nuevo para explicarles esta partecita de factorial. ¿Qué es una parte factorial? Factorial es un proceso matemático multiplicativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿qué significa esta parte? Que es una multiplicación en serie de mayor a menor, ¿sí? Por ejemplo, n factorial, voy a colocarlo un poquito mayor, n factorial, significa como si yo tuviera 5 factorial. ¿Y qué es 5 factorial? Multiplicar en forma sucesiva de mayor a menor, arrancando siempre con el mismo 5. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Listo? O sea, que en este caso yo voy a multiplicar 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, o sea que me da 120. ¿Listo? Entonces, 5 factorial, o sea, ese signo de admiración es matemática, significa factorial. 5 factorial es igual a 120. ¿Sí? 3 factorial. 3 factorial, esto es igual, ¿cierto? ¿A qué? Pues a 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, automáticamente 3 factorial es igual a 6. Entonces, la permutación que me está diciendo, que por favor, ¿cierto? Tome de ese evento una parte y la resuelva, ¿cierto? O sea, le saque el factorial de n y lo divida por la diferencia entre el factorial de n menos r, ¿cierto? Que sería esto, la parte de permutación, la fórmula matemática de permutación. ¿Listo? Entonces, ese es un punto importante que hay que tener en cuenta en el momento de la permutación. ¿Listo? Entonces, acá pues tenemos la fórmula que nos va a permitir hacer lo mismo n factorial. Recuerden que n factorial ya sabemos que es una multiplicación, ¿cierto? De números descendientes, una multiplicación que desciende del mayor al menor, ¿cierto? De ese mismo número. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Viene la combinatoria. Recordemos que en la combinatoria, pues no necesita un orden, ¿cierto? Usted puede combinar de muchas maneras, ¿cierto? Y no necesita un orden. Estábamos, lo que hablábamos de la parte de la ensalada de frutas, ¿no? Entonces, eso de diversas formas se puede realizar las agrupaciones de esos elementos de los conjuntos, teniendo en cuenta, ¿cierto? Dos características también. Aquí aparecen las dos características de la permutación, que se pueden repetir y que no hay repetición, o sea, que no se repiten. Entonces, en ese caso se pueden repetir, por ejemplo, las monedas en el bolsillo. Usted tiene las monedas en el bolsillo, lo que hace es combinarlas ahí y de pronto tiene unas 3 monedas de 200, unas 5 monedas de 500, entonces sacó una moneda de 500, luego sacó otra moneda de 500,
Luego sacó una moneda de 200, volvió y metió la mano al bolsillo, sacó otra moneda de 200. Eso se llama combinatoria, repitiéndose, ¿sí? Entonces, las maneras que usted saque las monedas no infiere, ¿cierto? En su resultado. Pero hay una sin repetición. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento la sin repetición, ¿cierto? También tiene una fórmula matemática, tiene una fórmula matemática así, que le permite a usted determinar esa combinatoria. ¿Y qué le está diciendo la combinatoria? Que entonces ya cambia el sentido. Recuerden que permutación se representa con P, ahora combinatoria se representa con C. En la combinatoria de N, ¿cierto? Lo mismo es experimento aleatorio por R de ese pequeño, que eso es igual a ¿quién? A la combinada de N sobre R, ¿cierto? Y que esto va a ser igual a ¿quién? Ya sabemos nosotros que N, ¿cierto? Es el experimento multiplicado por el factorial, pero aquí se le agarra o se le coloca otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que des en cuenta que en la permutación no teníamos esta R. Aquí en la combinatoria sí se la colocamos. R factorial y luego lo multiplicamos por N y le restamos R factorial. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que la única diferencia de la fórmula de la permutación a la combinatoria es de que en la combinatoria le agregamos esta R. Entonces, ahí estamos hablando de esa combinatoria. Miremos aquí un ejemplo. Dice de cuántas maneras podemos elegir dos balotas, ¿cierto? De la misma urna de 7 balotas, ¿cierto? Enumeradas del 1 al 7 de una urna con una única extracción, donde el orden que se extraigan las balotas no tiene ninguna incidencia, ¿sí? No tiene ninguna incidencia, ¿listo? Entonces, ojo por favor acá. Yo quiero, bueno, vamos a mirar acá. Es que aquí es importante decir, dice de cuántas maneras podemos elegir dos, o sea, de cuántas maneras podemos elegir dos pelotas. Esas dos pelotas o dos balotas son R, ¿cierto? De una urna de 7 balotas, ¿cierto? Entonces, voy a compartir pantalla para poder explicar mejor mi ejercicio, que es que queda un campo muy pequeñito. Permítanme, voy a hacer esta partecita. Entonces, acá, voy a cerrar este pane acá, esta partecita, este pane acá, no necesito este pane, pero sí voy a abrir otro. Entonces, ahí habla el ejercicio de, se puede extraer dos balotas, ¿cierto? O sea que hay en una urna, hay 7 balotas, enumeradas del 1 al 7. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 4, 5, 6, 7. En el momento que ustedes saquen, metan la mano a sacar las dos balotas, o sea, sacan dos balotas. Esas dos balotas, independiente del orden, o sea, aquí no interesa si salió el 1, si salió el 5, si salió el 7. Ahí no interesa, ¿cierto? De cuántas formas se puede combinar, ¿cierto? Entonces sabemos ya que N es el evento aleatorio, o sea, 7 balotas, ¿sí? Pero me dicen que cuántas maneras, ¿cierto? Puede sacarse dos bolas, dos balotas, ¿sí? O sea que R viene siendo 2, porque sale de acá de este 7. ¿Listo? Entonces, ahí ahora sí vamos a decir que la combinada es igual, NR, es igual a ¿quién? A la combinada de ¿quién? De 7 y 2, ¿cierto? Igual a N, que en este caso viene siendo 7 factorial, y lo dividimos por R, ¿cierto? Que viene siendo 2 factorial, lo multiplicamos por 7 menos 2 factorial. ¿Listo? Bueno. Es muy fácil acá, muy fácil. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Recuerden que 7 factoriales es multiplicar de forma descendente 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces aquí esto significa como si yo cogiera el 7 por el 6 por el 5 factorial. Ojo por favor que acá hasta que voy a dejar. Ya les digo por qué.
Esa es la parte del numerador. Sobre el denominador. El denominador es pues 2 factorial, no lo voy a tocar todavía porque hay una operación acá que necesito hacer, que es 5 factorial. Si ustedes ven, estimadas estudiosas y estudiosos, aquí está el 5 factorial y está el 5 factorial. ¿Qué significa? Que aquí yo arranco con 5, con 4, con 3, con 2, con 1. Aquí yo tengo que arrancar lo mismo, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, lo único que yo hago es simplificar y cancelo ahí. Entonces, ya automáticamente desaparece y me queda 7 por 6. Aquí me quedaron 2 por 7 por 6. 7 por 6, 42, ¿cierto? Lo multiplico. Y aquí 2 factorial, pues 2 por 1 me da 2. O sea que al dividirlo me da 21. ¿Listo? Entonces 21, ¿cierto? 21, de 21 maneras yo puedo combinar o extraer, ¿cierto? De esa urna, 2 balotas, independiente al orden. Entonces ahí estoy hablando de la combinatoria. ¿Listo? Bueno, entonces desde ahí es importante marcar, ya decía que las técnicas están basadas dentro de 2, como es la permutación y la combinatoria, y las operaciones. Recordemos algo importante dentro de las operaciones de las probabilidades, como es tener presente las operaciones entre conjuntos. Recuerden que las operaciones entre conjuntos es la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, la diferencia simétrica, ¿cierto? Aquí en la probabilidad prácticamente estamos hablando de lo mismo, sino que ya no hablamos de un conjunto, sino de un suceso, ¿cierto? Entonces hablamos de la unión de sucesos, ¿cierto? Y esa unión de sucesos me está indicando acá, por ejemplo, que A unión B, o sea, son todos los sucesos elementales del conjunto A. Ojo con ese conectivo O, ¿sí? Porque ese O me indica que hay una unión. Y, o sea que estoy uniendo el suceso A, ¿cierto? Con el suceso B. Eso es la primera operación. La segunda operación es la intersección de sucesos. Recordemos nosotros que la intersección es, ¿cierto? Los elementos que están en A y que están en B, ¿cierto? Nosotros lo sabemos matemáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que son los sucesos elementales que pertenecen simultáneamente a los dos sucesos, tanto al suceso A como al suceso B, ¿cierto? O sea, que están en esta intersección. Eso es lo que se llama intersección de sucesos. Hay otro que se llama, en este caso, diferencia de sucesos. Recordemos que la diferencia en conjuntos son los elementos que están en A, pero no están en B. Aquí en la diferencia de sucesos sucede lo mismo, o sea, estamos hablando de la misma situación. O sea, son sucesos elementales que pertenecen al suceso A, pero que no pertenecen al suceso B. Y vienen los complementos. Recordemos algún momento cuando se hablaba del complemento entre conjuntos, son todos los elementos que no pertenecen, ¿cierto?, a ese conjunto de unión que están por fuera, del conjunto, o que pertenecen a ese conjunto llamado universal o referencial, ¿cierto? Entonces, aquí es lo mismo, pero ya hablamos de un suceso, ¿cierto? Y por ende, A con este exponente C significa A complemento, y eso es el suceso de A. O sea que ese suceso está formado por todos los sucesos de E, ¿cierto? De ese conjunto referencial que no están en A, que no están en ese conjunto, en ese suceso A. ¿Listo? Entonces, de ahí es importante resaltar, por ejemplo, en este caso, si yo hablo que el suceso referencial son A, B, C, D, E, y viene un suceso pequeño, un subconjunto que es A, que está compuesto por B y C, ¿cierto? Pues, ¿cuál sería el complemento? Pues el complemento son A, ¿cierto? D y E, porque no pertenecen a este subconjunto. Eso es lo que es el complemento de un suceso o dentro de las operaciones. Pero existen también otras operaciones o propiedades dentro de lo que nosotros llamamos las probabilidades, que son importantes tenerlas presentes, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de la probabilidad de ese complemento. Lo que pasa es que se define contrario, donde dice que en este caso pertenece, o sea, pertenece a este conjunto A de ese suceso, ¿cierto? O sea, la probabilidad de ese complemento A. ¿Y cómo lo defino? ¿Cómo se define matemáticamente? Dice que 1, ¿por qué 1? Porque recuerde que el complemento, la probabilidad es el 100%.
¿sí? Y a ese 1 o 100 le debo descontar la probabilidad de suceso A. Recuerden que el complemento son todos los sucesos del conjunto referencial que no están en A, ¿cierto? Entonces, hablamos de ese suceso, de toda la probabilidad del 100%, pero le sacamos la probabilidad de ese suceso A. Eso es lo que se define el concepto de probabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, dice, se sabe que la probabilidad de curar la leucemia infantil es de 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de que no se cure esa enfermedad, ¿de cuánto es? O de que no se cure. La probabilidad es de que se cure 1/3, ¿cierto? Recordemos que estaríamos hablando del 100% de uno, ¿cierto? ¿Cierto? De todas las personas que tienen leucemia, ¿sí? Pero dice que, por lo tanto, dice que cuál es la probabilidad o la probabilidad de que no ocurra, de que no se cure esa enfermedad. Pero hay 1/3, o sea, le quito 1/3, ¿cierto? De que esas personas se curan. Entonces, automáticamente, pues me resulta una operación acá muy sencilla y me da que 2/3 no se van a curar, ¿cierto? Eso es lo que se llama una probabilidad de, o en este caso, una primera propiedad, que es la propiedad del complemento. Viene la otra propiedad, la propiedad número 2 de lo que se llama, en este caso, sucesos imposibles, ¿cierto? Que no pertenecen a esos sucesos. Recordemos cuando yo les indicaba que si yo lanzaba un dado y me salía el 7, pues automáticamente nunca va a salir eso, o sea, es como un conjunto vacío, ¿no? ¿Cierto? Y en el momento ahí, por ejemplo, dice que si consideramos un experimento, lanzar un dado, la probabilidad de obtener 9 de una cara, pues es igual a 0. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener ninguna probabilidad de que me salga el 9, que me salga el 8, que me salga el 10, ¿cierto? A no ser que tenga 2 dados y que me diga la suma, ¿sí? Eso ya es diferente. Pero eso ya cambiaría el sentido del ejercicio, en este caso, el sentido de la probabilidad. Viene la otra que se llama la probabilidad de que A, del suceso A, pertenece a B. Y es que en este caso, pues esta tercera propiedad no infiere mucho, sino simplemente lo que estamos indicando es que quién es mayor o menor de acuerdo, ¿cierto?, a ese suceso. Nada más. Viene otra probabilidad que también es fundamental, es la probabilidad de diferencia, o la otra propiedad, perdón, la propiedad de diferencia. Dice que la probabilidad de que A menos B, recordemos que este menos significa diferencia, y esto va a ser igual a la probabilidad de A, pero le restamos, recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que cuando nosotros hablamos de una diferencia, permítanme acá un momento, que a veces no me deja compartir. Permítanme aquí un momento, que cuando nosotros hablamos de una diferencia, me voy a ir a qué. Recuerden aquí algo importante, y es que si yo hablo de la diferencia como tal, ¿cierto? Hablo de la diferencia como tal, que es importante, de la probabilidad de A menos B. Nosotros recordemos que por operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Todo esto hace la diferencia, toda esta parte de la diferencia. A, B, ¿cierto? Son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Ojo, hay que sacar los que están dentro de la intersección. ¿Sí? Entonces, por eso, el ejercicio dice, o la propiedad dice que es la probabilidad de A, ¿cierto? La probabilidad. O sea, los sucesos que están A. Pero le tenemos que restar esa intersección, porque es que la intersección hace parte tanto de A como de B. ¿Sí? Esa es una propiedad importante que se llama la propiedad de la diferencia. ¿Sí? Entonces, sacamos la intersección, ¿cierto? O sea, todos estos elementos que están acá, para que ahí sí quede la probabilidad de la diferencia como tal. Bueno, viene perdón, otra propiedad que es la propiedad número 5, que hablamos de la propiedad de A intersección B. Ojo que aquí es importante tener en cuenta esto, porque en esta intersección vamos a decir que podemos sumar la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, pero le tenemos que restar la unión para sacarla, ¿sí? Recuerden que la intersección son los sucesos que simultáneamente están en A y están en B, ¿cierto? Simplemente, entonces, sacamos los que pertenecen a esa unión, ¿sí?
pero y sumamos la probabilidad de A, la probabilidad de B, pero le restamos esa unión de esos dos sucesos, ¿no? Para que quede la intersección de esa probabilidad. De ahí, entonces, bueno, aquí, entonces, estas son 5 propiedades importantes que hay que tener en cuenta. Miremos aquí otro ejemplo. Dice que una población del 4% de personas son daltónicas. El 4% de esas personas son daltónicas. El 18% son hipertensas. Y el 0.5% son daltónicas e hipertensas. Ojo con esta E. Aquí es importante, se me olvidaba, me voy a volver un poquito. Esta partecita tiene un conectivo que se llama E. Y esta unión, la unión, por acá voy a hablar, recuerden que tiene un conectivo O. Entonces, acá dice E hipertensas, o sea que estamos hablando de una intersección entre las dos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar. Dice que A, vamos a hablar del suceso A. El suceso A son las personas daltónicas. Voy a colocarlo con la D. Y el suceso B son las personas hipertensas, con la letra H. Listo. Para no escribir toda la palabra. En el suceso A, o sea, la probabilidad de A va a ser ¿cuál? Ojo, dice que la probabilidad del 4%, o sea, el 4% de esas personas son daltónicas. Nosotros podemos dividirlo fácilmente, el 4% es como si cogiéramos 4 y lo dividiéramos en 100, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Que eso equivale al 0,04, ¿cierto? Y el suceso o la probabilidad B, en este caso la probabilidad B, dice acá que el 18% son hipertensas, o sea, estaríamos hablando de 18 dividido en 100. Listo. Ahora, y el 0.5% son daltónicas e hipertensas, o sea que aquí hablamos de una probabilidad de intersección A intersección B. Y esto es igual a 0,05, lo dividimos por 100. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ojo, cuál es la probabilidad de que una persona sea daltónica o hipertensa, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que tendremos que sacar o hipertensa, o sea, en este caso, unión, ¿cierto? Y acá vamos a decir que esta probabilidad, ¿cierto? De A, porque ojo con la unión, B. Vamos a aplicar una propiedad que me dice que la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B, perdón. Pero le vamos a restar esa probabilidad de intersección. Entonces, A intersección B. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del suceso A? En este caso, pues vamos a hablar de 4 sobre 100 más 18 sobre 100 y le restamos 0,05 sobre 100. Entonces acá 4 de 18 me daría 22 sobre 100, ¿cierto? Entonces fácilmente acá vamos a restar aquí, porque recuerden que esto prácticamente es una suma y resta de igual denominador, ¿cierto? Entonces yo automáticamente lo que voy a hacer acá es sumar rápidamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 más 18 me da 22 sobre 100 y ese 22 le voy a restar 0,5. Entonces 22 menos 0,05. Listo. Me da 21, o sea que esto me da 21.5 sobre 100. Listo. Ahora, eso lo que voy a hacer es dividirlo. Entonces, 21,5 lo divido en 100. Listo. Y me da 0,21. 0,21, que en este caso, 0,215, que en este caso, si nosotros lo pasamos a porcentaje, pues viene siendo el 21.5%.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea daltónica o hipertensa? Del 21,5%. Hemos determinado una operación utilizando una propiedad de las probabilidades. Acá miremos rápidamente otro ejercicio. Dice que se desea saber cuál es la probabilidad de lanzar un dado que se obtenga como resultado un número par o un número o un múltiplo de 3. Es decir, A unión B. Aquí vamos a hablar de A unión B. Recordemos que nosotros sabemos que en el suceso, ¿cierto? Voy a colocar acá, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Viene un suceso, ojo que aquí vamos a hablar de un par y de un múltiplo de 3, o sea que vamos a hablar de dos sucesos. O sea, vamos a hablar del suceso A, voy a colocar suceso A, viene siendo todos los pares. ¿Cuáles son los pares? 2, 4 y 6. Y el suceso B viene siendo los múltiplos de 3. ¿Y cuáles son los múltiplos de 3? Pues en este caso, 3 y 6. ¿Cierto? Listo. Entonces, aquí hablamos automáticamente de que la probabilidad o la probabilidad de A viene siendo igual. ¿Cuántos casos favorables hay? 3, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3. ¿Y cuántos posibles? Ya sabemos que es 6. Viene la probabilidad del suceso B. ¿Cuántos casos favorables hay? 2. ¿Y cuántos posibles? 6. Listo. Ahora me dice la propiedad. Recordemos que la propiedad, ojo, por favor, aquí estamos hablando de P, es decir, P unión B. Entonces, es lo mismo, la probabilidad de A unión B. Vamos a decir que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, o sea, la probabilidad de A intersección B. ¿Qué nos falta? ¿Y cuál es la intersección? Pues en este caso, ojo, de A a B, la intersección sería 1, 6. ¿Sí? O sea, un sexto, ¿cierto? O sea que en este caso sería esta partecita, la probabilidad de A intersección B sería un sexto. Listo, entonces esto es igual, la probabilidad A, pues ya sabemos que es a 3 sextos, más la probabilidad de B, o sea, el evento de B, pues aquí podemos fácilmente simplificarlo, pero dejémoslo así, 2 sextos, y le restamos la intersección. Listo. Acá sumamos, y aquí por ende 3 y 2, 5, 5 menos 1, 4, entonces me da 4 sextos. ¿Listo? Y ese 4 sextos, ¿qué significa? Que yo lo puedo dividir automáticamente, ¿cierto? 4 dividido en 6 y me da 0,66, ¿cierto? O sea que esto equivale a 0,666. Si yo lo multiplico por 100%, me da igual al 66,6%. O sea que la probabilidad de que el resultado, de que se tenga un resultado par o múltiplo es del 66,6%. Entonces, ahí estamos aplicando otra propiedad de las probabilidades. Bueno, acá otro ejemplo. Vamos a darse en cuenta que estoy aplicando bastantes ejemplos para que tengan muy presente y especialmente para su evaluación, ¿no? Dice que de una baraja de 48 cartas, o sea, una baraja española, se extrae simultáneamente 2 de ellas. ¿Cuál es la probabilidad que esas 2 sean copas? Muy sencillo. Ojo, porque aquí es importante indicar algo. Regáleme un segundo, por favor. Regáleme un segundito. Listo. Bueno, entonces ahora sí. Dice que, dice que cuál es la probabilidad de que 2 sean copas. Ojo que aquí es importante tener en cuenta
algo fundamental. Y es que aquí vamos a tomar como un evento A, voy a colocarlo 1, ¿sí? Porque aparece teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que la baraja está organizada en 4, ¿cierto? O sea, de cuatro maneras, ¿cierto? Está copas, oros, espadas, en bastos, ¿cierto? Entonces, de ahí estamos dividiéndolo y que cada una está organizada por 12, de tal manera que da 48, ¿cierto? Pero de esta forma, recordemos aquí que es importante tener en cuenta este primer suceso, ¿cierto? Y viene un segundo suceso, que voy a marcarlo con la sub 2, y ese segundo suceso es el que me va a permitir extraer esa probabilidad, porque son excluyentes, ¿cierto? Y esa parte excluyente significa que es una probabilidad de intersección, ¿sí? Y es que la probabilidad de A sub 1 intersección la probabilidad A sub 2. Por lo tanto, cuando son excluyentes, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Y es que la probabilidad del suceso A, ¿cierto? Por la probabilidad del suceso A sub 2, ¿cierto? Es la A sub 1. Es como si estuviéramos dividiéndolo, pero no se divide. Simplemente la representación de tomar ese suceso 2, ¿cierto? Frente al 1, o sea, restarle una cantidad. Recordemos acá, nosotros sabemos de que la probabilidad del suceso A1 viene siendo los casos favorables. ¿Y quiénes son los casos favorables? Pues 12, ¿cierto? 12 copas, frente a los casos posibles que serían 48 cartas. ¿Listo? Pero viene el otro evento que es importante. O sea, por otro lado, ¿qué sucede? Que en este caso, la probabilidad, ojo, la probabilidad de este suceso A sub 2 es la A sub 1 es igual a ¿quién? Entonces, a este suceso, pero le vamos a extraer la copa, o sea, una copa, o sea, que ya no serían 12, sino 11, y por ende ya no serían 48, sino 47, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay que tener. O sea que por ende, la probabilidad de A1, la probabilidad de A2, ¿cierto? Viene siendo igual al producto de 12 sobre 48 por 11 sobre 47. ¿Listo? Entonces, multiplicamos eso, fácilmente acá voy a multiplicarlo. Entonces, 12 por 11 me daría 132. Y lo divido, 48 por 47. Aunque yo puedo simplificar, ¿no? Este 12 sobre 48 lo puedo simplificar. Eso creo que me da un cuarto si lo simplifico. Entonces, acá me daría 2256. Lo que hago es dividir, de nuevo, entonces acá, permítame un momento, 132 dividido en 2256. Ese 6 me quedó como feito. Entonces me da 0,058. Listo. O sea, esto es igual a 0,058. Entonces, por lo tanto, lo multiplico, quiere decir que es al 5.8% la probabilidad de que salgan dos copas. ¿Listo? Entonces, esto se llama una propiedad de la intersección como excluyente, ¿cierto? Como excluyente. Bueno. Viene otro elemento importante que quiero mostrarles y que es fundamental dentro del concepto de probabilidad de la representación o cómo se representa los eventos aleatorios. Y hay una forma, como lo representaba anteriormente, que es un evento, y segundo, como un diagrama del árbol. El diagrama del árbol es un método para obtener resultados posibles de un experimento cuando se produce varias etapas, ¿no? Recordemos cuando indiqué anteriormente que si yo lanzo dos monedas, ¿cuál es la probabilidad que me salgan dos caras? Ahí puedo utilizar un diagrama del árbol. 1, 2. Para hablar del teorema de Bayer o el teorema condicional, también puedo utilizar un diagrama un diagrama del árbol, ¿no? O simplemente cada paso del experimento se representa como una ramificación y forma ese estilo de árbol, con lo que tengo aquí en la presentación. Esto es un estilo de diagrama de árbol.
Entonces, miremos rápidamente acá. Rápidamente aquí este ejercicio. Dice que una mujer es portadora de hemofilia, ¿cierto? Aunque la mujer no tenga la enfermedad, ¿cierto? Puede transmitirle a sus 3 hijos. O tiene la trayectoria de este experimento mediante un diagrama del árbol. Ahora, la probabilidad es ningún hijo tenga la enfermedad, 2 hijos tengan la enfermedad. Entonces, ¿cómo construyo el diagrama del árbol? Perdón. Muy sencillo. Voy a cerrar aquí esta calculadora que me está haciendo como estorbo y voy a volver a compartir pantalla porque quiero hacerlo como en Paint que me pueda explicarme mejor. Voy a cerrar esa partecita. Entonces acá voy a abrir esta parte de Paint. Entonces, dice que el ejercicio, que esa mujer pues tiene 3 hijos y que posiblemente pues esa parte de la enfermedad no le llegue a los 3 hijos o si le llegue. Entonces, la primera característica, ¿cierto? Voy a colocar un poquito más grandecito. Que no lo tenga y que sí tenga la enfermedad. O sea, el primer hijo. ¿Cierto? El segundo hijo. Que no tenga la enfermedad y que sí tenga la enfermedad. ¿Cierto? Que no tenga la enfermedad y que sí tenga la enfermedad. Y el tercer hijo, que no tenga la enfermedad y sí tenga la enfermedad, que no tenga la enfermedad, que sí tenga la enfermedad, que no tenga la enfermedad, que sí tenga la enfermedad y que no tenga la enfermedad y que sí tenga la enfermedad. Listo. Entonces, esto es un diagrama del árbol. Bueno, me quedo como torcido, es un diagrama del árbol. Entonces, ¿cuál es el suceso? Oh, mire, el suceso es el primero. Voy a sacarlo en forma vertical para darnos cuenta. Aquí, ninguno tiene la enfermedad. N, N, N. Ninguno de los 3 sale con la enfermedad. Acá, los 2 primeros, mire, N, N y S. O sea, N no tiene la enfermedad, pero el tercer hijo sí sale con la enfermedad. Otro suceso. N, S, sí, o sea, el primero no tiene la enfermedad, el segundo hijo sí tiene la enfermedad, el tercero no sale con la enfermedad. Otro suceso. El primero no tiene la enfermedad y los otros 2 hijos sí salen con la enfermedad. Ahora acá, sí, vamos acá, sí tiene la enfermedad, no tiene la enfermedad y no tiene la enfermedad. Viene ahora acá, sí tiene la enfermedad, ¿cierto? No tiene la enfermedad, sí tiene la enfermedad, viene el otro, sí tiene la enfermedad, el primero sale con la enfermedad, el segundo también, pero el tercero no. Y finalmente los 3 salen con la enfermedad. Listo. Entonces, dése cuenta que ¿cuántos sucesos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún hijo salga con la enfermedad? 1, mire. ¿Por qué? Hay 8 casos favorables, ¿cierto? La probabilidad de que ninguno salga, voy a asumirlo, que ninguno, ¿cierto? Salga con la enfermedad. Entonces, aquí en ese caso, pues los casos favorables sería uno solo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los casos posibles? Pues los 8 sucesos. Listo. Eso es el concepto de probabilidad y esa es la representación de un diagrama del árbol que a veces casi la mayoría no la utilizan, ¿cierto? Para representar una probabilidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que 2 hijos tengan la enfermedad? Se las dejo de tarea, ¿cierto? Ya hice el ejercicio, ahí muy fácil. Entonces, ahí estamos determinando la forma como se puede representar también un diagrama del árbol, lo que es una parte de probabilidad. Viene la parte de la probabilidad condicional, o vienen las 3 unidas, probabilidad condicional, probabilidad total y el teorema de Bayes. Porque el teorema de Bayes reúne la probabilidad condicional, reúne la probabilidad total. Y la probabilidad condicional dice que si un suceso, o sea, A y B, o sea, son 2 sucesos del mismo espacio muestral, se llama una probabilidad condicional siempre y cuando el suceso de A, ¿cierto? Esté acondicionado a B, ¿cierto? O sea, que se acondicione en este caso sobre B. O sea, y se representa de esta manera. O sea, esta es la fórmula matemática que dice que la probabilidad de A sobre B, que en este caso la condicionada es B, viene siendo igual a la probabilidad de A intersección B dividida por el suceso condicionado o la variable condicionada. Ese es. ¿Y qué resulta siendo? El mismo teorema de Bayes.
¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que este teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de la probabilidad condicional, a partir de la probabilidad condicional. Lo que pasa es que se expresa en forma de suceso determinado, sea de sumatoria, por eso hablamos acá, recuerden de esta formulita que nosotros decíamos anterior en el ejemplo, ¿sí? Y todavía decíamos que la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A, o sea, de la, ¿cierto? ¿Dividido por quién? Por la sumatoria, y esta sumatoria es la sumatoria de los sucesos que se establecen, ¿listo? Entonces, aquí es importante porque esto es lo que yo quiero mencionar para el informe de laboratorio, qué es lo que ustedes hacen dentro de su informe de laboratorio, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo un ejemplo. Dice que un grupo de estudiantes sacaron notas favorables en la asignatura de estadística. Sin embargo, aplicaron una encuesta de desactivación de esa asignatura, como se muestra en los datos, ¿cierto? Tomados en Excel. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante haya sacado 2.5 y que por ende, ojo, le haya dado, ojo, ahí ese dado, ya hablamos de un teorema de Bayes, hablamos de una condicionada, una calificación buena a la asignatura. Entonces voy a compartir pantalla. Acá. Permítanme acá rápidamente. Entonces, ojo que así como estoy explicando el ejercicio, es lo que ustedes tienen que hacer en su informe de laboratorio. Recuerden que acá en la parte de estadística está, uy, ya se me cerró esta parte, regálenme aquí un minuto. Se me cerró la plataforma por mucho tiempo. Entonces acá en la actividad número 2, ¿cierto? Está el informe de laboratorio, que es, aquí está la base de datos. Ojo, está la base de datos, ¿cierto? Que esa base de datos, es muy sencilla, ¿sí? Y por ende, ojo, por ende, ustedes resuelven, por favor, estas preguntas que aparecen en la guía de laboratorio, ¿sí? Aquí. Entonces, en la guía de laboratorio, no me vayan a cargar ahí estudiosos, por favor, les voy a pedir y recomendar, por favor, que hay estudiosos que me cargan esta guía, ¿sí? Y ya, esa no es la actividad, ¿sí? A mí me da pena y les coloco el 0, ¿sí? No, cárguenme en el informe de laboratorio. ¿Y cuál es el informe de laboratorio? El formato que yo les envié, ¿cierto? Que está ahí adjunto, que es el que ustedes deben diligenciar, ¿sí? Acá en esta parte, donde dice resultados o procedimientos, pueden colocar los pantallazos de la tabla dinámica. Ya les voy a mostrar cómo, ¿cierto? Y los resultados, pues, son las preguntas que ustedes van a resolver. ¿Y cuáles son las preguntas que ustedes van a resolver? Acá aparece en la parte de abajo algo interesante. Permítanme acá, por favor. Acá di la descripción de la actividad, qué es lo que deben hacer, y aquí están las preguntas. Estas preguntas ustedes las deben resolver, ¿sí? Esas son 3 preguntas muy sencillas de la base de datos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en este caso, la base de datos, tengo un ejercicio acá, o un ejemplo. Voy a mirar ese ejemplo acá, listo. Entonces, este ejemplo, permítanme acá que este es. Bueno, voy a hacer uno frente a este, que no quiero esta partecita, o bueno, creo que ya lo había hecho por eso. Permítanme acá, eliminemos esta parte. Mostremos esto. Bueno, esta formulita sí me sirve por acá. Listo, tengo esta base de datos. Lo primero que ustedes van a hacer en su base de datos es, esta base de datos, es generar la tabla dinámica. Recuerden que la tabla dinámica, estoy aquí en la base de datos de ustedes, ¿cierto? Entonces, insertar, le dan tabla dinámica, si quieren la guardan en otra hoja, no importa, ¿sí? Entonces empieza, el ejercicio me están diciendo que seleccione una variable edad versus estrato. ¿Y cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada tenga 20 años, dado que sea de estrato 3, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Acá yo ya tengo mi
¿cierto? Mi tabla dinámica, ¿cierto? Entonces voy a pasar estrato, ¿cierto? Voy a colocar edad, creo que es, voy a mandar edad a filas, ¿sí? Y estrato social voy a mandarlo a columnas. Listo. Y voy a pasar donde dice nombre a valores para hacer el conteo. Listo. Entonces, aquí desen cuenta, estimados estudiosos y estudiosas, que ya hice mi tabla, ¿cierto? Ya hice mi tabla, ¿sí? Entonces, acá ustedes la pueden resaltar si quieren, bien bonita. Listo, yo voy a abrirle un poquitico, voy a abrirle un poquitico, voy a abrirle un poquitico. Voy a explicar un ejemplo de esos de la guía. No voy a explicar los que tengo ahí. Dice que seleccione edad versus estrato. ¿Cuál es la probabilidad, ojo, la probabilidad de que qué? De que una persona seleccionada de 20 años, dado que sea de estrato 3, o sea, una persona seleccionada que tenga 20 años, dado que es de estrato 3. Entonces, una persona de 20 años, ojo, entonces voy a hablar acá, ¿cierto? Como X y como Y, voy a colocarla como X como Y. X es de 20 años, ¿cierto? La persona es de 20 años. Y Y es de estrato 3. Listo. Ahora, lo primero que ustedes deben hacer es establecer la probabilidad condicionada. ¿Y cuál es la probabilidad condicionada? Entonces, sencillamente se van acá. Me dicen que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección entre A y B, o sea, entre X y Y, dividido por, en este caso, por la variable condicional que sería estrato, ¿sí? Pero damos el total, o sea que en este caso por el total de datos, ¿sí? Entonces, aquí voy a hablar de 20 años, voy a resaltar esa partecita de color, voy a resaltarla hasta acá, ¿sí? Y estrato 3, voy a resaltar esa partecita, estrato 3, listo. Este 2 ya es la intersección, ¿sí? Esta es la intersección. Entonces, aquí yo voy a establecer la condicionada, o sea, 2 dividido por el total de datos, y el total de datos, en este caso, en los casos favorables, sería 50. Entonces, 0,04 sería la probabilidad condicionada. Viene la otra que se llama la probabilidad total. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad total? Recuerden que la probabilidad total, miramos la variable, en este caso, condicionada, porque me están diciendo que sea de estrato 3. Entonces, lo que yo hago es sumar, ¿cierto? O sea, sumo 1 más 2 más 8 más 6 más 2 más 4 más 24, más 1, perdón. ¿Y cuánto me da? Pues 24, ¿cierto? Entonces, chip igual, ¿cierto? Chip igual a 24 lo divido por el total de datos, o sea, los casos favorables, 50. ¿Listo? Me da 0,8. Y aplico el teorema. ¿Y qué me está diciendo el teorema de Bachelor? El teorema me dice que coja la probabilidad condicionada y la divida por la probabilidad total. O sea, chip igual. La condicionada y la divida por la probabilidad total. Listo. O sea, que en este caso es de 0,083. ¿Sí? Yo lo puedo pasar divinamente a exponente y me va a decir que es del 8%, ¿sí? O sea, si quiero de pronto mirar acá un poquito a ver si... Eso, ¿listo? Entonces, voy a abrirlo aquí otro poquito. Quiere decir que el 8,33%, ojo acá de la pregunta que me están indicando, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona seleccionada de 20 años, dado que sea de estrato 3? O sea, es de 8,33%. Eso es lo que ustedes ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues ustedes, esta partecita, pues la irán a hacer mucho más clara, mejor, como la hacen ustedes, como la representan bien bonita. Entonces, lo que hacen ustedes es recortar esta partecita, recortar esta tablita, ¿sí? Cortar esta tabla, perdón, la primera tabla, la parte, ¿sí?, dinámica, y la mandan al informe de laboratorio, o sea, por acá en los pasos, ¿sí? Entonces van escribiendo lo mismo, ¿sí? Ahora se van acá, ¿cierto? Cortan el otro, ¿cierto? Que estos son los procedimientos que ustedes están haciendo. Vuelvo y repito, pues aquí estoy, esa la carrera. Ustedes lo hacen mucho más bonito. Y en los resultados, ¿qué van a hacer? En los resultados, pues ustedes, o en ese análisis de resultados que viene siendo lo mismo,
pues van a resolver la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Entonces copien la pregunta, ¿cierto? De la guía, la colocan. ¿Y qué es lo que están colocando? Entonces, el 8, ¿cierto? Ustedes concluyen el 8 punto, ¿cierto? El 8.33%, ¿cierto? De esas personas que tienen 20 años pertenecen al estrato 3. ¿Listo? Vienen las conclusiones, la aplicación. Este es el informe de laboratorio que ustedes me deben subir a la plataforma. Hay algunos y algunos estudiosos que me suben la base de datos. No hay ningún problema, pero es importante que, ojo, estimados estudiosos y estudiosas. Quiero ser muy claro. La base de datos es la que yo no la califico, o sea, yo la reviso simplemente para mirar si hicieron bien el ejercicio nada más, ¿sí? Pero lo que yo reviso o la rúbrica de la actividad es el informe de laboratorio. El informe de laboratorio tiene un objetivo, tiene unos materiales, tiene un marco teórico pequeño, tiene unos procedimientos, tiene unos resultados, tiene unas conclusiones y tiene una aplicación. Eso es lo que yo reviso, ¿no? Porque es que de pronto van y me suben solamente la base de datos, ¿sí? Y por ende, la base de datos no es la actividad es el informe de laboratorio. Lo que pasa es que yo les facilito, digamos que el trabajo ya generándole la base de datos, ¿cierto? Ya en la base de datos, ya ustedes tienen su base de datos para poder hacer su ejercicio, no tienen que consultarla, ¿listo? Bueno, por acá me sale Mariana, me dice, se debe entregar la base. Mariana, usted me puede cargar la base de datos y el informe de laboratorio, no hay ningún problema. Ahora, si usted me toma los pantallazos, como lo explicaba, pues no necesita de pronto subirme la base de datos, pero no infiere. Lo que sí quiero ser claro es que no me vayan a subir solamente la base de datos, ¿sí? O sea, que a veces me cargan en la base de datos y no me cargan el informe de laboratorio, no. Lo que yo califico es el informe de laboratorio. Significa la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, Luz, ¿qué significa? En este caso, me vuelvo un momentico, acá. ¿Qué significa en este caso la probabilidad condicional? La probabilidad condicional es que hay una variable que acondiciona a la otra, ¿sí? Que acondiciona a la otra, ¿sí? Que acondiciona a la otra. ¿Listo? Y la probabilidad total es la sumatoria de esa condicionada, de esa variable condicionada. Me explico. Voy a volver a compartir pantalla acá. Es que en este caso, por ejemplo, dese cuenta aquí, Luz, y para todas, esta es la variable condicional porque me están indicando, por eso dice que sea de estrato 3. Esta es la que yo sumo. No voy a sumar esto. Dese cuenta que no voy a sumar, no estoy sumando ni el 1, ni el 2, ni el 2, ¿cierto? Sino la condicionada. Pero para calcular la total, esta es la total. La total es la sumatoria de esa condicionada. Pero la probabilidad condicionada, ojo, es tomar la intersección, recuerden que la intersección de los de 20 años frente al estrato 3, que en este caso la intersección sería 2, mírelo, ¿cierto? Y lo divido por el total de sucesos, en este caso de los casos favorables. Eso es la condicionada, ¿sí? La total, ya lo indicaba, que es la sumatoria de la condicionada, o sea, de la de estrato 3. Y el teorema de Bayer escoge la condicionada, dila por el total, la probabilidad total. Eso es lo que se habla dentro de la condicionada y dentro de lo que es la parte total. ¿Listo? Bueno, entonces esta es, digamos que es el módulo número 2, la parte conceptual y práctica. Espero que me haya podido hacer entender frente a este módulo número 2 y frente a lo que es el ejercicio. No sé si haya otra pregunta y si no, con eso pues estaré finalizando mi sesión sincrónica. No, sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Mariana, por favor. Es que acá dice, utilizando las variables presentadas en las bases de datos, plantea un ejercicio que muestre la aplicación del concepto de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Hay que inventar un ejemplo, o sea, como formularse una pregunta, pero ya por uno. Correcto, formula una propuesta, o sea, formula una pregunta o una situación problemática, puede formular una situación problemática y esa la escribe a partir de las preguntas que yo tengo ahí, ¿no? Pero esa situación usted la crea, o sea, usted la inventa, llamémoslo así en ese término, ¿cierto? Usted crea esa situación. Listo, gracias.
No sé si haya otra pregunta. Y disculpa, profe, esto que acaba de comentar la compañera, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte de la guía? Porque no lo había leído. Está en la descripción de la actividad. Aquí donde dice formar. Aquí, por ejemplo, responde las bases de datos. Ahí aparece en la parte de abajo, ya saben las 3 preguntas. ¿Listo? Está ahí en la guía, en la descripción de la actividad. O en la descripción de la actividad también. En la guía no está. Está en la plataforma donde, en la descripción de la actividad. Está, no hay que descargar la guía, sino... Ah, que sí, ahí está en la descripción de la actividad. Sí, Mariana, correcto. Sí. Pero la situación, Luz, la situación es una situación pequeña, no es ir a armar algo grande, sino pequeño, y tienen las 3 preguntas, o sea, simplemente cogen las 3 preguntas y resuelven sobre esas 3 preguntas, pero generan una problemática o generan una situación pequeña a partir de la base de datos que yo les tengo cargada ahí, nada más, eso es muy pequeño, o sea, no se van a ir a crear algo grande, sino algo pequeñito. No le escuché bien, Luz. ¿Cómo? No, Luz. No, mire, usted tiene la base de datos. Permítame, de nuevo comparto. No. Mire, usted tiene la base de datos, de esta base de datos que usted saca el ejercicio, ¿no? Entonces, puede ser así como yo, como tengo el ejemplo en la presentación, que los estudiantes, entonces usted puede establecer una situación. Se hizo una encuesta a 50 personas, ¿cierto? De una universidad donde se les preguntó la carrera, el peso, la estatura, el estrato, la edad, ¿cierto? El tiempo de estudio, la puntualidad, los temas vistos, ¿cierto? Y a partir de ello se responde la situación en las siguientes situaciones. ¿Y cuáles son las siguientes situaciones? Pues ojo, porque son estas 3 preguntas. O sea, usted no van a crear las preguntas porque las preguntas ya están ahí. En la parte 2 están las preguntas. Simplemente crean es como el problema nada más. ¿Listo? Nada más. Porque las preguntas están acá. Entonces, selecciona una variable de edad versus estrato, lo que ya estaba explicando. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora, selecciona la variable edad, es carrera. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de 22 años, dado que estudie ingeniería industrial? Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a resolver, ¿cierto? En su informe laboratorio. ¿Y de dónde van a resolver estas preguntas? De la base de datos que yo les envié. Entonces, ustedes crean un problema de esta base de datos, nada más. Hasta ahí, no tienen que hacer nada más. El resto ya está en la guía, el resto está que lo que tienen que resolver ustedes acá. ¿Listo, Luz? Perfecto, exacto, el encabezado, no más. No tienen nada más que hacerle porque las 3 preguntas están ahí y las 3 preguntas las resuelven a partir de la base de datos, nada más. Listo. Disculpa, profe, es que sí, ya encontré la actividad, ya encontré lo que nos comentaba Mariana. Y ahí entonces sí, dice, utilizando las variables presentadas en la base de datos, plantee un ejercicio que muestre la aplicación del concepto de probabilidad total. Planteamos el ejercicio y lo desarrollamos. Plantean sí, pueden plantear un ejercicio y desarrollan. Solamente miran, por ejemplo, las 3 preguntas. Miran las 3 preguntas que yo tengo ahí en la guía y ahí sí, se orientan con esas 3 preguntas. Ya más. Porque es que, ojo que las 3 preguntas, usted también le puede calcular la probabilidad total. ¿Sí? Puede calcular la probabilidad total. ¿Listo? Recuerden que siempre hay que calcular la probabilidad condicional y la probabilidad total para calcular el teorema de Bayes. Oh.
¿Listo? Una sola, Mariana, una sola pregunta, no necesito más. Pueden inventar una sola pregunta porque las otras tres, hay 3 preguntas que yo les coloqué en la guía, ¿sí? Entonces, ustedes crean una y las 3, o sea, en este caso serían 4 preguntas. Tomémoslo como 4 preguntas. 3 que tienen en la guía y unas que ustedes crean. Bueno. Entonces, con esto pues voy a finalizar la sesión sincrónica por el día de hoy. Les agradezco a ustedes el tiempo, el espacio por conectarse y recuerden, estimados estudiosos, que cualquier duda, por favor, me escriben al correo de la plataforma. Con mucho gusto yo estaré atento a responderles. Por favor, no se les olvide, no me suban la base de datos solamente, me deben subir el informe de laboratorio. ¿Por qué? Porque es que si no, pues la calificación no va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan muy presente eso. Bueno.